Venimos hablando sobre la nueva ciudad de Jerusalén. Nueva ciudad de Jerusalén. Estamos allí en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie por tratarse de la palabra de Dios. Amén. Dice la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros, vamos a orar. Bendito Dios, Padre, Señor Dios nuestro, muchas gracias por el honor de estar en tu casa, este lugar que tú apartaste para tu gloria de hace ya casi cerca de 100 años, Señor, y nos has traído a ser parte para que en este lugar alabemos tu nombre, para que en este lugar compartamos como pueblo tuyo, para que en este lugar aprendamos de tu palabra. Gracias por este lugar y gracias por el honor que nos das a cada uno de los presentes de estar aquí para darte la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces, Señor. Gracias sobre todas las cosas por la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Gracias por el regalo de la salvación y gracias por tus grandísimas y gloriosas promesas. Señor, en esta noche ponemos en tus manos la enseñanza de tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que nos tomes bajo la dirección del Espíritu Santo. Que tu Espíritu, oh Dios, nos dé sabiduría, entendimiento, también nos dé reverencia y quietud ante tu palabra. Y hoy tu palabra haga aquello para lo cual la envías. Y por favor, mi Dios, usa tu siervo. No soy digno, pero tú le has elegido para hacer esta obra. Solo ruego, mi Dios, me tome bajo tu dirección y hagas a través de tu siervo conforme a tu propósito. Te lo rogamos, oh Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Iniciamos este estudio hablando de la conformación del pueblo de Israel a través de Abraham. Allí leímos un poco en la lectura bíblica de Abraham. Y Dios conformó un pueblo y a este pueblo le hizo promesas de llevarlos a una nueva tierra. Ya puestos en esa nueva tierra, el Señor de todas las ciudades de Israel escogió Jerusalén. Jerusalén como el lugar donde Él pondría su nombre.
el lugar donde Él moraría con su pueblo, el lugar desde donde el pueblo alabaría y adoraría su santo y glorioso nombre. Este pueblo quebrantó muchos de los pactos que Dios hizo con ellos, y este pueblo rechazó a Jesucristo como Salvador personal. Entonces Dios empezó a conformar un nuevo pueblo a través de la persona y obra de Cristo, y empezó a conformar la iglesia, y a esta iglesia también le ha hecho promesas de una nueva Jerusalén. Todo lo que a Israel le prometió, una ciudad terrenal, a nosotros una celestial. La obra del Señor Jesucristo es para nosotros sumamente importante, porque es a través de la obra de la cruz que Dios empieza a llamar gentes a la salvación, y ha venido conformando su iglesia ya a través de más de 20 siglos. Este pueblo está viviendo, si se quiere, la última etapa de la historia de la iglesia, lo que nos indica que estamos prontos a entrar a la presencia de Dios para siempre. Entre tanto, pues es importante testificar de lo que Cristo hizo, porque sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay oportunidad, sin Cristo no hay promesas que nos respalden. La obra que Cristo hizo es sublime y gloriosa, porque debían cumplirse ciertos aspectos para lograr la redención, y ningún ser humano, no importa quién fuera o qué aureola le tuviera sobre su cabeza, nadie podía hacer nada por el hombre. Cuando uno lee Apocalipsis 5, encuentra a Juan llorando, porque no había nadie en el cielo ni en la tierra que pudiera abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque era triste la condición del hombre. Y apareció un ángel que le dice, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y está hablando de Jesucristo, alguien que venció. Hay palabras sublimes en los evangelios, en el momento en que Cristo está enclavado en la cruz, que dice, consumado es. Ese consumado es indica que la obra fue perfectamente terminada. ¿Qué debía suceder en la cruz? En la persona y obra de Cristo en la cruz. Cristo debía satisfacer todas las expectativas de la ley en favor nuestro, porque humanamente nadie podía cumplir la ley. Y por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios, dice la palabra. Entonces Cristo debía llenar esos requisitos en favor nuestro. Y uno lee allá en Colosenses capítulo 2, es que es muy importante considerar esto. Es parte de la esencia del Evangelio. Colosenses capítulo número 2. Dice la palabra del Señor en el verso número 14. Subraya ese verso 14, es trascendental. Jesús lo hizo en favor suyo. Dice el verso 14. Dice el 13, y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, y nos presenta allí el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros.
que nos era contraria. ¿Qué significa que nos era contraria? Hay que leer un poquito de Gálatas, Romanos especialmente, porque la Biblia dice que la ley era justa, santa y buena. Eso leemos en la palabra. Pero lo que era bueno, justo y santo redundó en mí para condenación, porque cuando no había ley, no había conocimiento del pecado. Cuando vino la ley, me hizo ver que yo era pecador. Entonces, en ese sentido, lo que era bueno, justo y santo, para mí era contrario, porque yo no podía satisfacer la ley. Y fue muy importante que Cristo viviera bajo los parámetros de la ley para que pudiera cumplirla. Y cumplirla en favor nuestro. De manera que la palabra del Señor dice, nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? Y lavándola en la cruz. Amén. Y entonces allí, en lo que a la ley toca, Jesucristo la satisfizo plenamente en favor del que cree. Pero además, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, verso 14. ¿Por qué Cristo se humanizó? ¿Por qué se hizo como uno de nosotros? Allí explica, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? Entonces ahí se satisfizo la ley y fue derrotado el diablo. ¿Cierto? Aún volviéndonos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2 y el versículo número 15. Dice la palabra del Señor: Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo derrotó al diablo y sus huestes y lo hizo en favor nuestro. Amén. Porque nosotros éramos esclavos. Aunque no le guste esto a la gente, si alguien no está en Cristo es esclavo del diablo. Por lo menos eso dice 1 Juan 5:19. Dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y de allí nos rescató Cristo. Y hay algo maravilloso que hay que decir en cuanto a esto. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal, cuando lo recibe en su corazón, el diablo nunca más, para siempre, podrá volver a ese corazón. Y es maravilloso esto. Tanto que dice la palabra que hoy para nosotros es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Cuán gloriosa era esa victoria de Cristo en la cruz. Pero además dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver. ¿No? Primera Timoteo capítulo 2, versículo. No, espere para ver. Segunda Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué cosa?
la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Eso era trascendental. La obra de Cristo en la cruz comprendía dos partes: su muerte redentora, sacrificial en favor de los que creen, pero también su resurrección. Su resurrección es la otra parte que declara la victoria sobre la muerte. Cristo venció la muerte. Y todo esto lo hizo en favor nuestro. Él tomó nuestra condición de carne, de hombre, para vivir como un hombre, sujetarse a las normas y reglas de Dios en la ley, cumplir la ley y tomar el pecado de la humanidad y recibir el juicio y el castigo que merecía el pecador. Y de esa manera redimirnos. Nos libertó de las exigencias de la ley, nos libertó del pecado, nos libertó de la esclavitud de Satanás y nos libertó de la muerte, porque nuestra vida está asegurada con Cristo en Dios. Amén. Así lo enseña la palabra. De manera que digo esto porque es inmenso el honor que tiene el creyente en Cristo. Si una persona ha recibido a Cristo como Salvador, tiene la vida eterna. Amén. Hay pasajes que deseo leer y ustedes lo conocen, pero vamos allí, porque esto fortalece nuestras convicciones. Necesitamos ir con convicciones claras hacia adelante. Y dice Juan 10, 28 y 29, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y luego leemos allá en Romanos capítulo 8, versos 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Mas Cristo es el que murió, el que también resucitó, el cual intercede por nosotros. Amén. Y esto pues fortalece nuestra convicción. Amén. Allá el apóstol Pablo, en la fortaleza de esa convicción, decía: yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. A los redimidos el Señor le hace gloriosas promesas. Dentro de las promesas gloriosas está la nueva Jerusalén. Sí. No es simplemente que morimos y vamos a Dios. No, hay un lugar allá esperando por nosotros. Así lo enseña la palabra. Hemos leído allí que esta promesa de la nueva Jerusalén no solo cobija a la iglesia, sino a los santos del Antiguo Testamento. Vemos a Abraham, vemos a Moisés, que ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Tenían la mirada puesta en esa ciudad. Ellos caminaron su vida espiritual confiados en las promesas de Dios. Igual los creyentes. ¿Por qué hablar de esto? Porque necesitamos creyentes firmes, claros, decididos, valientes adelante, que no echen para atrás. El enemigo tratará de estorbar, pero usted debe saltarse todos los estorbos que el enemigo pone. ¿Y cómo podría? Mantenga la mirada puesta en Cristo. Cuando la mirada está en Cristo, entonces siempre vamos a vencer, siempre vamos a salir adelante. De la ayuda de Dios vamos a ser más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31, ¿verdad? De manera que hay promesas maravillosas. Dice Juan 14,
fue uno de los primeros pasajes, recién convertido a Cristo, uno de los primeros pasajes que el Espíritu de Dios puso en mi corazón y en mi memoria. ¿Sí? Porque no solo debemos leer la Biblia, debemos tratar de memorizar algunas escrituras que traen promesa, fortaleza, ayuda, consuelo, amén. Y en momentos dados de lucha y prueba, traerlos a memoria, recordarlos y si se puede recitarlos, amén. ¿Sí? La palabra del Señor dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Wow! Maravilloso, ¿no les parece? Y esto debe ser un motivante a la vida espiritual, porque van a haber muchas cosas que nos bajan las baterías, ¿verdad? Pero en el Señor tenemos todos para cargar espiritualmente y tomar todas las fuerzas que necesitemos. El Señor es nuestro ayudador. Allá en Efesios capítulo 6, verso 10, aconseja, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces hay que fortalecerse. El congregarse es una oportunidad que pudiera enriquecer la vida espiritual y pudiera hacer la diferencia en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestro compromiso con Dios. Congregarse es indispensable. Sin embargo, los creyentes, muchos lo han hecho opcional. Y no, es algo que debe ser constante. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? De la venida de Cristo. Creemos que la venida de Cristo está cerca. Entonces esto debe motivar nuestra necesidad de congregarnos. Qué lindo que el Señor viniera en un culto, ¿no les parece? De repente perdemos la noción del cielo raso y se abre la visión hacia el cielo, hacia la presencia de Dios. Y de repente vemos al Señor venir en una nube y decir, como dice allá Apocalipsis 4:1, sube acá. Es lo que oyó Juan en Apocalipsis 4:1. Sube acá. Y ya casi suena que se sube acá. Pero entre tanto, suena la trompeta y Cristo viene. Usted y yo tenemos que seguir firmes, fieles, fuertes, valientes, decididos, peleando la buena batalla de la fe. La palabra del Señor nos dice cosas hermosas. Cuando alguien recibe a Cristo, en Cristo recibe una nueva ciudadanía. Yo no sé que hay extranjeros en esta noche, pero en la mayoría somos ticos, ¿verdad? Pero cuando alguien recibe a Cristo, recibe una nueva ciudadanía, lo cual indica que tiene un lugar más importante, más especial. Quiero decir que Costa Rica es importante y especial para los ticos. Oremos por nuestro país. Y aunque no nos guste, oremos por los presidentes. Es una demanda de Dios en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 4. Eso dice la palabra. 1 Timoteo 2, del 1 al 4.
ore por los gobernantes y ore para que se conviertan a Cristo. Son los primeros gobernantes que ponen a Dios por delante, ¿verdad? Oremos por ellos, que se conviertan a Cristo. Amén. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que cuando alguien recibe a Cristo, se constituye en un ciudadano celestial. ¿Qué significa un ciudadano del cielo? Es lo que se debe entender. Dice el verso 20 del capítulo 3 de Filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y leamos el 21 porque es muy importante. Allá leíamos en Apocalipsis 21, ya no habrá llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga y estemos con Él. Amén. Dice el verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! ¿No les parece maravilloso? Además de costarricenses, ciudadanos del cielo. Y no porque lo merezcamos, sino porque Dios quiso. Amén. ¿Sí? Pudo haber nacido en cualquier parte, pero Dios le concedió la bendición de nacer en este país. Pero ahora en Cristo nuestra dicha es más grande. En Cristo Dios nos concede el honor de ser ciudadanos celestiales. Dice allá 1 Corintios capítulo número 2. Gracias a Dios por la palabra, porque a través de la palabra Dios nos enseña la dicha que tiene el creyente. ¿Y a dónde va el creyente? Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, ¿cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, subraye, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Sigamos leyendo porque este pasaje es importante, muy importante. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos con palabra enseñada no por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14, observemos cuán importante es esto, porque esto es un conocimiento que Dios trae al corazón del redimido. Dios quiere que esté fortalecido, confiado, esperanzado, con la mirada puesta en Cristo, peleando una buena batalla de fe. Dice el verso 14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no ha creído en Cristo, el que no ha aceptado a Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente.
En cambio, el espiritual todo lo juzga. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Leamos el verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Está oyendo? Cuando llegamos a Cristo, no solo somos nuevas criaturas, no solo somos redimidos del pecado, no solo somos redimidos de la esclavitud de Satanás, somos hechos ciudadanos celestiales. Y Dios nos habla de gloriosas y preciosísimas promesas para que el creyente vaya animado adelante. Si usted lee el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, esta era una iglesia ejemplar, maravillosa, pero se encuentra en el verso 10 el motivante de esa vida ejemplar, excelente. Ellos se mantenían con la esperanza en la venida de Cristo. Amén. Y eso los motivaba. De manera que, amados hermanos, Dios nos habla a los creyentes de las promesas que hay en Cristo para motivarnos, para animarnos. Y si alguien ha aflojado, levántese en el poder del Espíritu Santo, porque es grande la dicha que usted tiene en Cristo. Pero además de esto, debe traer tal grado de motivación que usted debe sentirse inspirado en la necesidad de hablarles a otros de Cristo. Porque usted un día oyó el Evangelio y Dios lo trajo a este honor, a esta dicha, a este privilegio. Y nosotros podemos extender el Evangelio dándole la misma oportunidad a otros. Y hay que hacerlo. El Señor le dice a Pablo: Pablo, habla y no calles. Necesitamos, ahí hay tratados, llevar esos tratados. Esos tratados no deben estar en esa mesa. Deben estar en las manos de las gentes. Los creyentes deben estar comprometidos con el Evangelio. Predicar el Evangelio es abrirle la oportunidad a la gente de acercarse a Dios. Es abrirle la oportunidad a una ciudadanía celestial. Es abrirle la oportunidad a las moradas eternas. No podemos ser egoístas o indiferentes. La gente que no está en Cristo está caminando al infierno. Y usted tiene el Evangelio para impedir que ellos vayan ahí. No podemos hacernos de la vista gorda. Por favor, prediquemos a Cristo. Quiero usar dos textos en este sentido. La palabra del Señor dice el compromiso que sentía el apóstol Pablo en su corazón. Dice Romanos capítulo 1, versículos 15 al 17. Romanos capítulo 1, 15 al 17. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No podemos ignorar, hermanos, la predicación del Evangelio. Hay veces Dios le concede a usted tener personas de frente. Hágalo. Otras veces solo vamos de paso, lleve tratados y regale tratados. Nada cuesta. Pero es que no lo reciben, no es su problema. Usted distribuye el tratado, obedezca a Dios haciendo su tarea.
Ya es responsabilidad de la persona si lo recibe o no lo recibe. Pero usted debe cumplir la tarea. Un pasaje más en este sentido. En el capítulo 9, allí mismo. Capítulo 9, versos 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es un mandato de Dios y debe ser una necesidad en el corazón del creyente. Amén. Cuando uno lee allá Hechos 10, 42, 43, dice que es un mandato de Dios. Eso mismo lo lees allá en Lucas 24, 46 al 48. Eso mismo lees en Hechos 1, 8. Eso mismo lees en 1 Pedro 2, 9. Es un mandato. Y dice el verso 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice? Hay recompensa. Yo no sé cuál sea la recompensa. Nosotros no debemos pensar en la recompensa. Debemos pensar en corresponder a la obra de la cruz. Debemos pensar en extender la misma misericordia que Dios extendió hacia nosotros, llevándole el Evangelio a otros. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, si no me gusta, me da vergüenza, no quiero, siempre hágalo. Es lo que dice el texto. Hay que hacerlo. ¿Cuál fue la primera encomienda que el Señor le hizo al endemoniado gadareno cuando recibió a Cristo como Salvador? Anda a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Amén. Fue la primera encomienda. ¿Qué de Biblia sabía? No sabía de Biblia nada. ¿Qué sabía de evangelismo? No sabía nada. Pero sí sabía una cosa, que Cristo había cambiado su vida. Y ya por sí la gente iba a tener la evidencia de un hombre cambiado. Amén. Pero también de un hombre que quería hablar de ese Dios que lo hizo posible. Y fue lo que el Señor lo envió. Amén. Démosle a otros la oportunidad que Dios nos da a nosotros. Quiero concluir allí con Hebreos, capítulo número 12. Cuando alguien recibe a Cristo, se acerca al cielo, se acerca a los santos que ya están en el cielo, se acerca a la nueva Jerusalén. Hebreos, capítulo 12, versículos 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, subraye, a la ciudad del Dios vivo, a donde Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¡Wow! Allí se acerca a alguien cuando recibe a Cristo. ¿Tiene usted ya Cristo en tu corazón? Sí. ¿Recuerda cuando recibió a Cristo? ¿Quién le habló? ¿Dónde estaba? No pierda de vista eso, es parte de su testimonio.
Amén. Hoy contaba a alguien en mi casa, donde yo estaba en el tercer piso del Hospital México, en el área de urología, y me fui a unas graditas en la salida de emergencia. Allí alguien me hizo llegar una Biblia y después de leer la Biblia, porque yo conocía el mensaje, me lo habían predicado mucho, entregué mi corazón a Cristo. ¿Cómo olvidar ese hecho? No se puede. ¿A dónde estaba usted? Y si no ha recibido a Cristo, entregue su corazón a Cristo. Porque cuando alguien recibe a Cristo es hecho ciudadano celestial. Hay una morada celestial esperándole y Cristo ya casi viene a llevarnos a su gloria. Que el Dios Altísimo le bendiga. Gracias.